ningún historiador serio, no me refiero a teólogos, no me refiero, o sea, a ramas especulativas, me refiero a historiadores. Ningún historiador pone en cuestión la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judá. No creo que Cristo viene, ya Cristo no volverá, porque Cristo no se ha ido, Cristo está aquí en la tierra todavía. Cristo no se fue ni Cristo tampoco murió en la cruz. Entonces, fíjate tú. Con ese aprendizaje que él tuvo esos años, entonces él vuelve a donde lo mataron y él empieza a andar haciendo milagros con lo que él aprendió. ¿Por qué tú no crees lo que dice él? Porque creo que es una fábula. O sea, no, ¿Por qué tú Esos crees que es 28 una años, fábula? ¿dónde él estuvo? Por favor, dímelo. Yo creo que estuvo trabajando en su negocio de carpintería. No creo que estuvo haciendo más nada. Más del 70% lo que van a tratar no es de la infancia, es de la obra ministerial de Jesús. Porque la Biblia tiene un propósito claro que es mostrar la obra misional. No es un libro documental ni un libro biográfico. En la antigüedad, antes de Jesús, también se dan otros grandes personajes que hicieron milagros, muchos milagros, más que Jesús o igual que Jesús. ¿Antes que Jesús? Pero claro. Hubo más milagros que Eso Jesús. es algo comercial. pero Eso espérate, no. Todavía seguimos pensando que si no lo vemos, no existe. Entonces, cuando tú te vas al rey Salomón, my brother, que el rey Salomón tenía un anillo como Agé, que era para controlar demonios. Perdón, podemos. Sí, yo creo que Jesús está vivo. Como dice la palabra de Dios, Él está vivo. Está a la diestra del Padre y al momento de regresar por su pueblo ha de regresar. Yo creo fielmente en eso y creo que ¿Dónde está el Padre? en el paraíso, en el cielo, allá. Hola, bienvenidos a Despierto Podcast. Gracias a toda la gente por estar en contacto con nosotros, por ver el programa, por darle like. Gracias por recibir nuestra segunda entrega de este día. Agradecido de la primera entrega, a todos los comentarios del público. Pronto lo vamos a hacer en vivo. Así es que suscríbanse al canal, denle like, compartan el contenido porque hoy se va a poner bueno este podcast que está dirigido a la persona que tienen conciencia despierta. Y tengo un invitado muy especial en el día de hoy y voy justamente a presentarlo. Víctor Medina, ya la gente lo conoce como el pastor de la comunidad de BF, CEO de Wallet Marketing, docente de Intec, historia de la iglesia, neuromarketing, big data, neurociencia y director de marketing de, ¿cómo se dice eso? Marketing, ¿verdad? Dirección de marketing. Dirección de marketing. Correcto. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Víctor Medina. Víctor, saludo y bienvenido. Muchas gracias por invitarme a esa presentación, ¿verdad? Muy estructurada, muy de Instagram. Pero la agradezco. Los tiempos modernos. No. Antes uno solo tenía que embotellar. No, O una chuleta ya. Sí, ¿verdad? Entonces ahora ya uno lo tiene aquí. Correcto. ¿Quién es? Mírenlo aquí donde está. Usted, la gente lo ve. Ya la gente ve tus participaciones. Correcto. Ya es así que estamos. Bueno, no, estoy a su orden. Encantado de estar aquí en este espacio, ¿verdad? Que nos llama a estar despiertos, a tener un debate constructivo, independientemente de que tengamos posiciones encontradas o divorciadas. Yo pienso que al final de eso se trata la democracia del pensamiento, de ayudar a la gente a que pueda llegar a sus propias conclusiones. No un enlatado,
y, ¿por qué no? Aprendamos a tener diferencias y aprendamos a tener conversaciones difíciles. Sí. Yo creo que eso edifica más de lo que destruye y le hace falta a nuestra sociedad gente con conciencia despierta, como tú decías. Así que gracias al equipo, al señor Pío que está aquí. Bienvenido. Aquí está el equipo completo. Está el señor Pío Antonio Peguero a mi derecha. Está a mi izquierda el chamán urbano, el Beauty. Él mismo se presenta. Preséntese, Beauty. Beauty Yakimixu Smith, a.k.a. Anunnaki, un extraterrestre más de los que andan por la Tierra. Muy buenas para todos, muy agradecidos de cómo, así mismo como dijo Bandy, cómo han respondido realmente de una manera que no nos lo esperamos. Sí, a la gente como que le gustó el programa. Y eso me llena de mucha satisfacción. Miren, el tema de hoy es muy importante, sobre todo para mí y para los cristianos. ¿Por qué? Porque nos hacemos la pregunta, yo que soy el curioso de aquí, tal vez el incrédulo, me hago muchas preguntas que yo sé que mucha gente se va a identificar conmigo. Los cristianos están esperando la segunda llegada de Jesús a la tierra. Dicen que va a volver y que se va a llevar a las almas que estén salvas, que se hayan arrepentido y que los que no van para el infierno. Quise preguntarle a un pastor cristiano su punto de vista con relación a eso. Y la primera pregunta es, ¿realmente Jesús vino a la tierra y realmente regresará, Víctor? Yo pienso que, no sé si los compañeros quieren ellos primero expresar sus opiniones. No, Usted por favor. La educación, favor. con gusto. Mira, yo pienso que empezaste de la manera correcta. La pregunta que yo haría es, o sea, bueno, una segunda venida debemos haber validado primero la primera para tener un precedente histórico. Entonces yo quisiera abordarlo desde ese punto. Cuando tú hablas de la historicidad, en el siglo XXI, ningún historiador serio, no me refiero a teólogos, no me refiero, o sea, a ramas especulativas, me refiero a historiadores. Ningún historiador pone en cuestión la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judá. Eso no existe y te puedo entonces elaborar sobre la base de la evidencia arqueológica y la evidencia documental. Partamos no solo de lo que dice la Biblia, que creo que es un libro fuera de lo que yo pudiera concluir teológicamente, y quiero subrayar esa palabra, que es algo mío, que es una idea que yo pueda tener de Dios. Fuera de eso, de los libros de la antigüedad es el que preserva mayor marco histórico si nos vamos a comparar peso por peso con los libros históricos de la época. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, escrita cientos de años antes, ¿verdad? Tú la comparas con lo que es la evidencia documental, la evidencia histórica que comporta solo el Nuevo Testamento, y nada más en copias le lleva 800 tiene la Ilíada y la Odisea, y el Nuevo Testamento tiene más de 20,000 copias, hablando también de temas importantes históricos. Ahora, yéndome al punto focal de tu pregunta, mira, cuando tú partes de los historiadores que le dan peso a Roma, hablemos de Tácito, hablemos de Suetonio, que son probablemente los dos historiadores, no los únicos, pero los dos más relevantes que van a tocar este tema. Hablemos de Flavio Josefo, un judío romanizado. Tanto Tácito, que nos va a hablar acerca de la historia de Roma, antigüedades, y Josefo. Tácito cita claramente a Jesús hablando de que en la época de Tiberio César existió un hombre llamado Cristo, ¿verdad? Hablando, o Cresto. Ese es el nombre latín que utiliza. Por ende, eso le da una validación histórica a la existencia de este personaje. Cuando usted vas a Suetonio, que es el que va a escribir los anales, por los cuales nosotros hablamos de Julio César, por los cuales nosotros validamos el tema de Nerón, de Calígula, o la vida de los 12 Césares, ¿verdad? Que ahí vemos las escrituras de Suetonio, que realmente fueron 11, porque Julio César no fue un César, fue el dictador. Suetonio menciona a Cresto o Cristo también
Flavio Josefo, el famoso testimonio flaviano, este testimonio que definitivamente sufrió adulteraciones con el tiempo, eso cayó en manos de monjes y lo insuflaron y lo pusieron muy místico y pusieron este hombre, si es que podemos llamarle hombre, lo cual eso debe ser editado porque Josefo no iba nunca a pensar así acerca de un judío, por ende, quitémosle la grasa y vámonos a lo magro. El testimonio flaviano claramente aprobado por la mayoría de historiadores luego de haber sido revisado historiográficamente y hagiográficamente, pues el testimonio flaviano queda claro de que este personaje existió. No te estoy citando el Nuevo Testamento como tal, simple y llanamente, no porque yo no crea en la validez histórica que tenga. Por eso hice la salvedad fuera de lo teológico. Tú tienes entonces... La historia. Tú tienes el elemento histórico. Cuando tú ves a Lucas escribiendo, Lucas debe ser considerado dentro de los historiadores de la época uno de los más quirúrgicos. Ojo, no tiene nada que ver con el cristianismo. Qué bueno que era creyente, qué bueno que escribió acerca de eso. Pero, por ejemplo, cuando Lucas, en el libro de los Hechos, te habla, en el capítulo 18, Pablo en Corinto, que está Galieno, ¿verdad? Galieno fue el hermano de Séneca, procónsul, gobernador. Galieno fue el hermano de Lucio Anneo Séneca. Entonces, hay una exactitud quirúrgica en la historia que es incontrovertible. Por eso digo, es incontrovertible pensar que ese hombre que había sido predicho no existió. Sí existió. Existió. Perfecto. O sea, lo dice la historia más que la propia teología y la religión. Lo que pasa, perdóname que te interrumpa ahí, o sea, decir que lo dice más que la propia religión, ojo, la religión puede ser, o sea, viene inclusive del término latino religar, o sea, tú vas a buscar un árbol en dirección al sol, bueno, esa es la base de fondo del concepto de religión, pero yo no, por eso he sido enfático, yo no puedo decir que el Nuevo Testamento no es un documento histórico. Fuera de lo teológico, cumple con todo el rigor documental de lo que eran libros históricos de su época, cartas que circulaban, libros como el de Lucas, con una escritura precisa. Entonces, ¿diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? Bueno, que el Viejo Testamento es la Biblia, por así decirlo, Biblia, Biblos, el conjunto de libros sagrados, de los judíos. O sea, el Nuevo Testamento va a ser la colección de cartas que circulaban y escritos que conforman la comunidad cristiana. Ok. La comunidad cristiana se basa en el Nuevo Testamento. Correctamente, como una consecuencia vinculante, Pablo lo explica claramente en la carta a los romanos, como una consecuencia vinculante del Dios del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál tiene más validez? No, cuando hablamos de validez, uno no invalida al otro. O sea, al final... ¿Cuál tiene más poder? Es que es un libro, o sea, es un solo libro. Cuando nosotros lo vemos, o sea, desde fuera, lo vemos como un libro conexo. Ok. O sea, no lo vemos como un libro... Como uno y otro. Un libro aislado. Ahora, tú te vas a topar con que el judío que no asume el cristianismo se queda evidentemente en Malaquías y de ahí no va a pasar porque esa es su creencia. Entonces, eso es otra forma de acercarse a Dios, al Dios de ellos, porque ellos no van a validar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Para el cristianismo, Jesús es considerado el Mesías de la promesa del Antiguo Testamento. Por eso tú ves la conexión que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Ojo aquí. A eso se le llama teología bíblica y ya tú te montas en un gran tópico a lo largo de la Escritura, pero ya eso es teología. ¿Y por qué yo hago la salvedad? Porque tu pregunta fue histórica y debe ser respondida históricamente. No por lo que yo crea, no por lo que Pío cree, no por lo que tú crees. O sea, yo pudiera no estar de acuerdo con Juan Pablo Duarte. Ahora no puedo negar la existencia de Duarte en la República Dominicana, en la parte fundacional. Entonces, hay una evidencia histórica incontrovertible, reitero por tercera vez. Perfecto. Que no podemos negar. Ok, antes de pasar a Pío y a Beauty, sigo con la misma pregunta. A propósito del tema que estamos tratando hoy, Beauty salió a la calle. En el segmento La gente despierta en la calle. Y le preguntó sobre estos temas religiosos. ¿Cuáles fueron las preguntas que tú le hiciste más o menos, Beauty? ¿Y qué fue lo que pasó? Nos dirigimos en esta ocasión hacia el barrio chino, porque lo que andamos es tratando de conectar con personas súper normalitas, ¿sí me entiendes? Que no tengan... En la calle normal, ¿qué piensa la gente? Exacto, y las personas tuvieron, wow, con Cristo en la mano, pero ni idea de qué cosas más allá
Vamos a ver el reportaje de la gente en la calle despierta. Beauty Yakimitsu Smith, a.k.a. Anunnaki. Bueno, mi gente, ahora yo estoy invadiendo el barrio chino ya. Yo estaba hablando con un chanfuán y casi nos entramos ahí a patar. Él me tiró una, yo le tiré otra y quedamos en paz. Ahora mismo yo estoy al lado del maestro, entonces ahora yo no sé quién entrevistar porque los dos tienen dos delantales. Bueno, Marvel aquí, míralo ahora. Los dos con dos falditas. Ahora yo no entiendo, yo estoy confundido. ¿Cómo usted se llama, mi hermano? Samuel Dugan. Venga, ¿cómo estás? Venga, vamos. ¿Cómo estás, Lega? Dame la luz. Todo bien, chico, todo bien. ¿Me ven? No, espérate. Hoy me encuentro con quién. ¿Cuál es el nombre tuyo, mi hermano? Ale, mucho gusto. Yo hace rol paré a Jenny, pero ella no quería, pero yo me le metí en el medio y le dije que si no se paraba le iba a hacer un lío y aquí la tenemos con nosotros. Jennifer, yo tengo que hacer una pregunta rápida. ¿Crees tú que vendrá el Cristo Jesús? ¿O qué piensas tú de dónde se encuentra en estos momentos? No. Tú eres así, o sea, tú eres así, No. tú tienes amistades. Claro, yo tengo amistades. ¿Tú crees que el Cristo Jesús volverá en algún momento a la tierra? Claro que sí. ¿Crees tú que viene pronto el Cristo Jesús? Cristo viene. Sí, porque no quiere la dramatía. Porque el ministro Salva está 1.700 pesos para el catedral. La pregunta que yo te tengo, mi hermanito, el día de hoy, ¿crees tú que vendrá algún día el Cristo Jesús que no busca de Dios? La persona que busca al Señor. El que se quiere salvar tiene que buscar al Señor. Ahora mismo, mira lo que está pasando ahora mismo, la crisis mundial que está pasando ahora mismo. Son muchas cosas, gobiernos que se tiran, padres contra hijos que se matan. Yo estoy trabajando al sábado. Yo tenemos 4,000 pesos para el bolsillo mío, porque para el cartera mía, el principal de sacarlo de los cuartos. Tú me vas a cortar todo eso y va a llegar hasta el pedazo. En caso de Cristo Jesús venir, ¿dónde piensas tú que Él se encuentra en estos momentos? Bueno, dice que él vendrá como ladrón en la noche y se llevará a su iglesia, levantará a su iglesia. No se sabe dónde está ahora mismo ni nada, pero él vendrá como ladrón en la noche. Entonces esto está vaciando esto para tirarse como ladrón en la noche. Ahorita a las 5 a las 5 a la tarde a la plena. Pero oye, que yo te pregunto una cosa y tú me estás hablando de otra cosa. ¿Dónde piensas tú, según tu creencia, que se encuentra Jesús ahora mismo en esos momentos? Sí. Hermano, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Todo, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermanito. Que Dios te bendiga. Mi amor, muchísimas gracias. Gracias. Volvemos para allá en cabina. Beauty Yakimitsu Smith, a.k.a. Anunnaki. Bueno, ya ustedes vieron. Créense su propia opinión sobre lo que la gente pensó del tema que estamos tratando. Espero las estatuas hayan sido de su agrado. Sí. Ese Mesías o ese Cristo, Jesús, ¿realmente hacía milagros? Sí, yo pienso que sí. No creo que todo lo que se dice que fueron milagros necesariamente es un milagro, porque tú decir, por ejemplo, que depende de la perspectiva del narrador. Ajá. Sin embargo, tú te vas inclusive al Talmud, que es un escrito judío posterior, que Pío lo debe conocer prácticamente hasta más que yo como místico, como me decía fuera de cámara. El Talmud, que es un libro totalmente anticristiano, o sea, es un libro totalmente anticristiano, es un libro que tiene una repelencia total hacia ese personaje. Inclusive, ese libro habla de Jesús como taumaturgo. ¿Qué es un taumaturgo? Una persona hacedora de milagros. Entonces, aún desde el bulo, aún desde la burla, aún desde la mofa, les reconocían esto. Que hacía milagros. Que hacía milagros. Ahora, que le querramos llamar milagro exactamente a todo eso depende de quién lo reciba. Si tú me dices a mí, yo te puedo decir, a mí me regalaron $1,000,000. Yo te puedo decir, eso es un milagro. Pero si tú tienes 10 millones, para ti eso es, bueno, ok. Depende mucho de quién haga la narrativa y de quién lo reciba. Perfecto. A la segunda pregunta que te hice fue, ya que existió, según lo dice la historia y según lo dice la Biblia, entonces la pregunta es, los cristianos dicen que Él va a volver.
tú como pastor crees que realmente él va a volver? Y si va a volver, ¿cuándo se espera la llegada de Jesús? Mira, yo no tengo la menor duda de que volverá. ¿Cuándo? No sé, porque no hay una especificación al respecto. No, de hecho, aquel famoso verso que dice, ni aún el Padre, solo el Padre sabe el día y la hora, ¿verdad? Ni aún los ángeles conocen el día y la hora. Y no entiendo el estrés que debería haber por esa expectativa de cuándo. Al final. Sí, hay estrés, porque Ajá. acuérdate que si uno no se arrepiente antes de que él llegue, y llega y no encuentra uno cristiano arrepentido de todos los pecados, se dice que uno entonces no va a entrar al reino de los cielos, sino que uno va para el infierno. Te voy a O pedir se queda en un limbo. bueno, ambas me gustaría que me las refresque desde la Biblia porque me pierdo un poco ahí. En la Biblia no está. Bueno, se dice, no se dice. La gente dice que la Biblia lo dice. Pero esa no es una Del buena... Apocalipsis, tú dices. No, estoy hablando. Cuando llegue Jesús, de nuevo, va a venir a buscar a todos los cristianos convertidos. El que no esté en el cristianismo, que se haya arrepentido, que haya sido, que sea una persona de fe, que haya limpiado sus pecados, se dice que entonces no va a estar con él en el reino de los cielos, sino que se va para el infierno. Es lo que la gente común dice. El La rapto. Biblia dice el rapto. Sí, así La que se Biblia llama. dice eso. ¿Y Bueno, tú crees en eso? Ahora yo creo que esa es otra forma de abordar la pregunta. Mira, Ok. hay muchas aristas de Tú me cómo... estás diciendo hace rato que yo no sé hacer preguntas. No, yo lo que te estoy diciendo es que... Cálmate. Me estás diciendo hace Cálmate. rato que yo no Vamos sé como abordar media la hora a pregunta. tirar cosas, No. cálmate. Y yo ando con mi crucifijo aquí. Cálmate. No, pero... Por si acaso tú, mira, Ay, yo, ay, ay. yo ando con mi crucifijo. Flaco, atiende la cámara y suelte el teléfono. Ah, bueno, pues hágalo todo usted, que yo no me sé aquí los números, cómo que se tiran los tiros. Mire, yo ando con mi crucifijo para que usted vea que yo soy cristiano. ¿Y eso te hace cristiano? Claro. Ok. Bueno, volviendo atrás, no es Y que no tú no son los seas... cristianos los que usan el crucifijo. No, yo pienso que tú vas a un brujo en República Dominicana y por un tema de idiosincrasia sociocultural y de mística mágico-religiosa, tiene una virgen, tiene un crucifijo y tiene la Biblia abierta en el Salmo 23. Entonces, No me lo voy a guardar. no, pero Ellos utilizan el 91. el Salmo 90, bueno, exacto. Pero volviendo atrás, no es que tú no sepas preguntar, es que las preguntas que haces nacen de un pensamiento concluyente sobre lo cual no podemos encajonar a todos los creyentes, porque no Ok. todos pensamos así. Ok, Entonces, aclárame eso. Yéndonos a lo más simple, yo sí creo que sí, Jesús viene por su pueblo. Creo que todos debemos estar en armonía con Él. O sea, significa haber aceptado el Evangelio, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Fe en Él para la salvación. Ese es el Evangelio. Ya lo otro que tú dices es un adorno, ¿verdad? De cómo cada confesión de fe lo aborda, de cómo cada pensamiento lo aborda. Habiendo dicho eso, el estrés al que me refiero es que la salvación no es un quid pro quo. O sea, la salvación no es un negocio sobre el cual déjame ver cuándo es que viene, porque entonces el día antes, cuando Él venga, yo voy a hacer un negocio. Ese es un enfoque muy errado, con el perdón. No, es el enfoque que tenemos todo lo que no somos. Pero es un enfoque... Lo que no estamos en la iglesia metidos en la iglesia cristiana. Ustedes los pecadores, ¿qué es lo que piensan Los ustedes los pecadores? exacto. ¿Qué es lo que piensan ustedes los pecadores? Que si no se arrepienten... Que si no nos arrepentimos a tiempo ahí, Pero vamos para la pregunta que yo me hago es ¿qué es arrepentirse a tiempo? Y discúlpame que te entreviste ahora. Arrepentirse a Sí, tiempo sí, es, sí, dilo. dos ocasiones, te voy a poner dos ejemplos. Uno, me estoy muriendo y en la cama, que ya yo sé que ya voy a guindar, entonces yo digo, Dios, perdóname por todos mis pecados, me arrepiento, me entrego ante ti, entrego mi alma, mi espíritu, espero que me reciba en tu paraíso. Te salvaste. Entonces, perdono a todo el que yo le haya hecho el mal y espero que ellos me perdonen. Pero diciéndolo de fe, o sea, porque sabe que te va a morir ahí. Esa es una. O dos, que yo decida hacer como hizo Daddy Yankee y ir a la iglesia, decirle que me bautice. Cobrar por predicar. No, sin cobrar. Porque está cobrando pilísima. Tienes que tener mucho dinero ahora. No, para sin escuchar. cobrar, sin cobrar. Que ok, ahorita tú no cobrarías. entramos en Está esa bien, parte. está bien. Entonces, flaco, lo que usted debería hacer es ir a buscar un poco más de agua.
porque Víctor... No la va a hay problema. necesitar. No hay problema. Entonces, no, pero la puede buscar un poquito de agua. En lo que... A eso que yo me refiero. ¿Tú me entendiste? Te entendí, pero no estoy de acuerdo. Como me dijeron que aquí estamos dispuestos a Flaco. discrepar, mira, lo primero es que tú planteas que la muerte del ser humano llega como si fuera en un cuento de hadas y eso es incorrecto. O sea, cualquiera de nosotros se puede morir de un infarto, de caerse en un avión, un choque, algo ipso facto, y usted no tuvo entonces esa oportunidad. Plantear que es una cara de un Dios sádico, porque no te dio la oportunidad. Entonces, previo a eso, la gran oportunidad es un anuncio que se ha dado. Validar la fe o la conciencia con la que tú haces una oración, yo no me metería ahí porque eso ya es eso es hacer un juicio a priori que no le toca al hombre. Sin embargo, hablar de arrepentimiento, la pregunta, y ahí sí debo meterme un poquito en teología, ¿qué es el arrepentimiento? O sea, el arrepentimiento lleva aquellas famosas 3C en teología, se tratan de esa forma, que es contrición, conversión y compromiso. O sea, cuando hablamos de conversión, ¿quién es que convierte a quién? O sea, por el hecho de que tú vengas al Evangelio no vas a tener tentaciones, no vas a tener pecado. Por eso el arrepentimiento es un acto constante. Te pongo un ejemplo que sucedió en la historia de la iglesia en sus principios o en sus albores. Uno de los textos apócrifos, uno de esos textos se llama, o se conoce como Padres Apostólicos, el Pastor de Hermas. Y hay un tema interesante ahí con el tema de lo que fue la doctrina penitencial de la iglesia. Cuando la gente recibía el bautismo, mucha gente entonces entendía que ya era salva por completo por el acto bautismal. Sin embargo, mucha gente comenzó a volver a la fornicación, comenzó a volver a la idolatría. Y ahí vino la gran pregunta, ¿qué hacemos con el que cae? Entonces, en ese orden, tú tienes a un ser humano constantemente bajo una batalla que necesita estar en un constante arrepentimiento en su vida, básicamente. Claro, por el entorno. Y la formación tuya, ¿cómo se inicia? ¿Qué te hace entrar en esos caminos? ¿Qué te hace, dependiendo, no sé qué tipo de vida, si tú tenías una vida tranquila? O sea, ¿qué te hace entrar en los caminos y en el aprendizaje de la palabra? Mira, yo desde pequeño iba a la iglesia, gracias. Disculpa que estaba ahí. No, eso fue una invasión de Anunnakis que llegó aquí, yo sé. Sí, llegó una invasión que me Eso fue- tenía el no, teléfono tranquilo, pero- de pío ahí. Pero mira, yo desde pequeño me llevaban a la iglesia, yo andé mucho en la calle, brinqué, o sea, ¿Qué edad tienes? 41 años. de Ok, edad. perfecto. Pero definitivamente sí tomé una decisión a los 16, 15 años de ya organizarme un poco en materia de mi fe. Fue una elección conscientemente que yo hice. Y de allá hasta acá ha llovido mucho y con altas y bajas, a veces bajas muy bajas, a veces altas muy altas. Como todo. Pues aquí estamos. Obviamente sí me dediqué a la formación y a la información. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas que asumen un cargo en eclesiástico X adolecen de información. Tú a cualquier persona que lo hubiera sentado aquí le dices, pruébame históricamente que Jesús existió, te va a decir, bueno, la Biblia lo dice. Pero hay gente que no cree en la Biblia. Y yo tengo que tener una respuesta para el que no cree en el libro que yo creo. Okay. Porque yo no le puedo imponer mi fe. Ok, Pío, ¿usted cree en la Biblia? O más bien, ¿usted cree en Dios? Yo creo en Dios, pero no en el Dios que creen los evangélicos, no en el Dios, yo no creo en un Dios homicida, yo no creo en el Dios inmisericordia, yo no creo en el Dios que no perdona, yo no creo en el Dios del Viejo Testamento, yo no creo en Jehová, no creo que Cristo viene, ya Cristo no volverá, porque Cristo no se ha ido, Cristo está aquí en la tierra todavía, Cristo no se fue ni Cristo tampoco murió en la cruz. Entonces, fíjate tú, Cristo aquí tampoco vino a formar religiones ni esa gran cantidad de seguidores, porque las religiones son un cuerpo de creencia que divide los hombres. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las guerras más sangrientas que se han dado en todo el mundo? Son las guerras religiosas. Tú te vas a la historia y tú encontrarás que la guerra donde han habido mayores cantidades de muertos,
donde han habido la mayor cantidad de crímenes atroces son las guerras religiosas, las llamadas guerras santas, por ejemplo. Cruzadas. Por ejemplo, fíjense ustedes, las cruzadas. ¿Usted está oyendo eso? Las cruzadas, por ejemplo. Ok. Fueron 8 cruzadas. Le está prestando atención. Allí ocurrieron grandes matanzas. Por ejemplo, el caso de los hugonotes. Por ejemplo, la matanza de San Bartolomé. Pero, hable de aquí. esa no fue una Flaco, cruzada. pendiente no fue una a la cruzada, toma, no, Flaco, claro que tú. no, claro que no. Y la matanza Por de ejemplo, San Bartolomé. La matanza de San Claro. Bartolomé, por ejemplo. Pero eso fueron los católicos, con la reina Catalina. Pero te estoy hablando de guerra religiosa. Correcto. Porque Mandatos. Los jefes mandando, desbaraten allí, rompan allá. Perdón, Era así. intervienen religiosos. Era así. Las guerras de los cristianos contra los musulmanes, los chiitas contra los sunitas, los wahabitas contra los chiitas, los católicos, por ejemplo, los católicos contra los protestantes. Entonces, Cristo aquí no vino a formar una religión, ni mucho menos. Cristo aquí vino a enseñar una doctrina. Cristo no es quien nosotros creemos que fue. Cristo fue un avatar que vino aquí a este planeta, a este plano, con una misión. Vino aquí con una misión determinada, pero Cristo, hay que aclarar bien esto. En ninguna parte de la Biblia se habla de que Cristo era hijo de Jehová. No, Cristo era hijo de Dios. Él decía siempre, mi Padre que está en los cielos, pero nunca se refirió a Jehová. Yo no creo en Jehová porque, sencillo, mira, tú te vas a Éxodo, desde Éxodo, por ejemplo, desde Éxodo, número levítico, hasta te va hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 4 en adelante, y tú verás un episodio que allí se da donde Eliseo iba subiendo y unos niños, unos jóvenes, le dicen calvo. Entonces él se vira y lo maldice en el nombre de Jehová. Cuando lo maldice en el nombre de Jehová, salen 2 osos del bosque y lo destrozan a todo. Oye, se lo comen a todo. 42, lo destrozan. Pero te va, por ejemplo, al caso de la ¿Y plaga dónde de Egipto. dice eso? No, pero tú lo estás citando. Busca tú, oye, un lápiz, por favor. Segunda, Flaco, voy vamos a anotando. lápiz. En el segundo, Todo, por favor. En el capítulo. Es real, punto a punto, lo que te está estoy diciendo. hablando del capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Ok. Ahí tú te vas y tú vas a encontrar la anécdota de Eliseo. Pero cuando tú te vas, por ejemplo, al caso del segundo libro de Samuel, del capítulo 11 en adelante, tú verás lo que sucede allí cuando David, por ejemplo, el gran rey David, toma a Jezabel, que era la esposa de Urías, ¿verdad? La toma como esposa. Entonces, Jehová Dios castiga a David. Pero, oye, le manda a Natán. Está bien que lo castigue. Le manda, está bien, el castigo es válido ahí. Escucha, mira, le manda a Natán para que lo reprenda. Pero, David trata de que Urías se acueste con Jezabel para él eximirse de la culpa porque sabe que Jezabel quedó embarazada. Entonces dice, bueno, si él se acuesta con ella, entonces yo me voy a eximir de la culpa y ya aquí el niño supuestamente sería de Urías sin serlo. Pone a Urías en el frente de la guerra donde iban a luchar contra los amonitas y muere en la batalla. Entonces, ¿qué sucede? Eso no te hace creer en Dios. No, perdón. Y tú Voy a además seguir. dijiste No, que voy a Jesús concluir. fue un avatar. Sí, voy a seguir. Sí. Voy a seguir. No, voy a seguir. espérate, que eso- Entonces, que nace un avatar. el Yo lo cojo, yo niño. lo explico ahora. Nace el niño. ¿Y qué hace Jehová Dios? Jehová Dios hiere al niño y mata al niño. Pero que el niño no tiene nada que ver con eso. Porque el niño no es culpable. Es lo mismo que si yo agarro y yo tengo, y mi hija, por ejemplo, es violada por su tío, por mi hermano. maneja el término. Por mi hermano, por un tío, por un familiar. Y yo digo, bueno, tú tienes que abordar a ese niño no puede nacer porque es producto de una violación. No es correcto porque el niño no tiene culpa de esa violación. Pero si tú te vas, por ejemplo... No, que ya te estás metiendo en otro tema, no es el tema, no. No es un tema bíblico, no es bíblico, es bíblico. No, Es Jehová, pero- entonces, pero- Jehová, no, es que- yo considero, ¿por qué no creo en Jehová? Te metiste en las 3 causales, no es eso. No, eso no es Ven, tres ven, causales. vamos es que a esto, Pío. No, es que eso no es tres Ok, causales. ok, ¿por ya, qué no? Ya tú entendiste Ok. que Jehová no, eso- por cosas entonces, malas, por muchas cosas malas. Jehová, ¿cómo yo considero a Jehová? Jehová para mí fue uno de los mayores criminales que llegó a la tierra. Es un infanticida. Por eso es que yo entiendo que Jehová no es
el Padre de Jesús, Ya. ni es el Dios creador. Ok, ya. Puedo responder, ¿verdad? Sí, claro, Ok, claro. El va. invitado responde y luego Beauty tiene la palabra. Ok. O no sé si usted quiere... Por tener- favor, gracias. diga, Mira, responda. Nos responda para que yo no se le voy vaya. por orden en la línea de pensamientos de Pío, que tengo algunas discrepancias ahí, sobre todo fundamentadas en la historia. Yo soy del pensamiento de Benito Juárez, que usted, derecho... el respeto al derecho ajeno es la Sí, paz. claro. En ese orden, usted puede pensar que Goku es Dios y yo eso lo he de Muy claro, respetar. sí, sí. Sin embargo, vayamos a la historia nuevamente. Hacer referencia a que Jesús no murió en la cruz es un desacierto histórico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, vuelvo al punto de Julio César, de Nerón, de Calígula, de Claudio, de Marco Aurelio, entre otros, tenemos que hablar de los historiadores que mencioné. Y estos historiadores todos coinciden en que Jesús, sin citar la Biblia, tú puedes hablar de que Jesús nació literalmente en tiempos, vamos a reconstruir a Jesús fuera de la Biblia, nació en los tiempos de Tiberio César claro. y murió bajo manos de Pilato. Eso lo dice textualmente Sí, sí, Flavio sí, Josefo. sí. Entonces, hablar de que no murió es un desacierto, pero vamos a irnos un poquito más profundo. Cualquier teoría en ese aspecto, cualquier teoría que se plantee de que la muerte fue una alucinación o que el cuerpo lo escondieron, es absurda desde el punto de vista médico. Yo te puedo citar solo uno de los grandes absurda, ¿por qué? Porque nadie que haya sido sometido a ese fragor humano sobrevive. Lo dicen los médicos. Te explico. Una persona que fue sometida A la pasión de Cristo. al flagelo. Vamos a hablar por etapas. Al flagelo. ¿Qué era el flagelo? El flagelo era cuando estaba en el pretorio, el guardia tomaba, el guarda romano, un látigo que tenía bolas de plomo que generaban una contusión cuando golpeaban y tenían huesos afilados como un garfio que rasgaban la contusión. Calcula. Sí, sí. Un autor posterior del siglo II llamado Tertuliano, haciendo referencia a ese tipo de cosas, hablaba claramente de que a muchas personas que se le practicaba el flagelo se les veían las terminaciones nerviosas ilíacas, o sea, del sacro, la parte de abajo, hasta las nalgas, textualmente. Jesús va a pasar por ahí para no agotar todo el tiempo que no tenemos. Básicamente la opinión médica de los que saben de biología, claramente este hombre muere de acuerdo a la narrativa, que casualmente es Lucas que la da, va a morir por un choque hipovolémico. O sea, ese elemento de el desfallecimiento, ese elemento de la sed y el elemento de que de su costilla brotó, agua y sangre mezclado, ahí hubo un colapso. Que eso lo Sí, dicen los médicos. eso, por ejemplo. Perdón. Y además, No, pero- agregando a no, eso, pero hay cosas- agregándole a eso, pero me espérese, voy- Pío, espérese que usted habló Claro, y le toca a Víctor. Pero agregándole a eso, el castigo en aquel tiempo era lo de crucificar a las personas. Bueno, esa era una práctica que había sido aprendida de Alejandro Magno. O sea, Ajá. eso no fue una innovación romana. Sí, Simplemente no. era algo que existía. Pero el Ajá. tema retador es que si este cuerpo hubiese quedado vivo, los romanos se hubiesen suicidado. O sea, el guarda que estaba frente a la tumba se suicidó. ¿Lo dice la Biblia? No, lo dice la historia. Lo dice claramente los historiadores haciendo referencia a la conducta de los soldados romanos cuando, fíjate que en Lucas, en Hechos 16, cuando Pablo está en Filipos, o sea, en Macedonia, en Europa, que se escapan los presos de la cárcel, el guardia se iba a matar. Era una práctica común. ¿Por qué? Porque el castigo que venía sobre el guarda o sobre el general Era peor que la muerte. era peor. Bueno, era en muchos casos la muerte. Entonces, en ese orden, partir de que Jesús no murió, bueno, yo respeto, pero la evidencia histórica dice algo muy diferente. Sí, claro. Perdón. Mira, Pío, espérese, Pío, que no ha terminado. yo quiero no ha ir por terminado. orden. Él va en orden de temas que usted mencionó. De lo que usted mencionó. Entonces, hablar de la idea de que las guerras religiosas han sido las que han cobrado más vidas también es un desacierto. Ojo, yo coincido, soy de los que más critica el tema de las guerras religiosas. De hecho, en otras plataformas, que no voy a mencionar el nombre, cuando hablé de la Inquisición, que yo podría hablar con exactitud de datos, por ejemplo, aquí se habla de Guerra Santa. La Inquisición empieza en 1374, o sea, para ponerle un punto a eso, y empieza casualmente en Francia con los albigenses, ¿verdad? Claro, claro. Con los valdenses de Pedro Baldo, y paradójicamente en el único punto de cohesión que ha habido a veces en el protestantismo, que no existía en ese momento, existe después del 1529, que fue donde se les llamó protestantes por primera vez,
Después de ahí, tú te vas a dar cuenta que en ese orden, en lo único que se pusieron de acuerdo fue en eso y en estar en desacuerdo con los anabaptistas, que es algo muy penoso y es algo que yo no podría venir a defender aquí a esta plataforma ni a ninguna, porque es un desacierto histórico. O sea, hubo muchas guerras que cobraron vidas de personas en nombre de Dios, lo cual... Entonces ahí Pío tiene razón. No tiene toda la razón, porque lo que está diciendo es que las guerras religiosas fueron las que más vidas han cobrado. Eso no es cierto. Es que en el fondo, mira... Pero perdón, permítame. Yo le escuché y usted dime. tiene sus argumentos, permítame elaborar los míos. Ajá. O sea, cuando usted va solo al siglo XX de nuestra historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que no tuvieron nada que ver con temas religiosos, absolutamente, usted sabe más de geopolítica que yo, fueron temas eminentemente geopolíticos, cobran, según cifras, más de 100 millones de vidas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hablando de guerras como tal. Entonces, cuando tú haces una retrospectiva de las guerras, si te vas a la guerra que probablemente más vidas ha tomado de las guerras religiosas, hablemos de las guerras del cristianismo, te tienes que ir a la famosa guerra de los 30 años, ¿verdad? En Alemania, donde fue una guerra puntualmente entre protestantes y católicos, que ahí va a intervenir el cardenal Richelieu y todos estos actores para que la gente dejara de morir. Eso es una vergüenza para el cristianismo, no decimos lo contrario. Sin embargo, cuando tú comparas 13 millones contra 100 millones, hay una gran diferencia. Entonces, a eso es que quiero aclarar. ¿Estamos justificando las guerras que han habido por religión? No, ha sido el cristianismo el único elemento que ha tenido guerras. No, todo el mundo tiene pasiones y guerras. Si te vas a la historia de la civilización, ¿qué creían los griegos? Las teorías enoteístas, las teorías, tú te vas a ir ahí, justamente mencioné anteriormente a la Ilíada y la Odisea, tú te vas las guerras que ellos creaban eran guerras teológicas. Porque creían en los dioses. Correctamente, era un politeísmo y un enoteísmo. En Egipto, que es una de las cunas de las civilizaciones del mundo, el enoteísmo era el principio. Tú vas a tener a Ra, vas a tener a Amón, vas a tener a Osiris, estos dioses. Del lado de los griegos, tú te vas a topar entonces con el tema de Cronos, el tema de Gaia, los titanes. Zeus, Bueno, ya sé, exacto, en el Olimpo. Tú dices, bueno, sobre eso se urdían las guerras. Entonces siempre ha habido un tema religioso pendiente del cristianismo. Necesariamente no es injusto, sino más bien pendiente de la idiosincrasia humana, el ser humano. Y sobre lo de Jehová, que habló lo de Jehová, explícame ahí. Sí, mira, eso es un pensamiento que... bastante antiguo, el pensamiento gnóstico. Eso vamos a remontarlo a Marción en el siglo II, que fue el primero, el innovador, que decía que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Yo solo voy a referirme, porque eso es una opinión teológica. Eso no tiene nada que ver con un abordaje histórico, eso es una percepción. Y como percepción yo pienso diferente totalmente, porque hay una descontextualización, sobre todo en el pasaje tanto de Segundo de Samuel, que es el que trata del tema de Urías, Eteo de Betsabé, lo cual esa es una lectura, yo pienso que incorrecta. Ahora es la lectura de Pío, sobre todo en el tema también de Eliseo, hablar de calvo. Es importante ir a los contextos históricos antes de emitir opiniones sobre una cultura que nosotros desconocemos. Es una cultura que tiene otro tipo de abordajes, y en la lectura, si usted va al original, no es eso lo que dice. Usted va al idioma o a las traducciones, porque no tenemos copias originales, tenemos traducciones. ¿En hebreo o en latín? Claro, las hebreas son más fidedignas que inclusive las de latín, porque es más antiguo y tú tienes los textos masoréticos y demás. Entonces, yo no creo que le hace honor al Dios del Antiguo Testamento hablar de... Como está hablando Pío. Sí, esa es su opinión, Okay. pero tú ves a un Dios misericordioso, a un Dios bondadoso, a un Dios que levanta, obviamente, que para ti no sea una medida correcta. Bueno, Dios es Dios, o sea, Dios sabrá cómo administra su soberanía, pero eso no significa que tiene que gustarte todo absolutamente lo que Él hace, porque ¿quién es uno para juzgar a un soberano? Ok, me interesa ahora la opinión del Beauty, el Anunnaki, que no ha participado en el día de hoy sobre el tema que estamos tratando, que tiene que ver con si existe Dios. Ya el pastor Víctor dio su punto de vista, el señor Pío dio su punto de vista.
falta el mío, que tal vez es el más importante, pero él le toca al Biuri. Biuri, adelante. En honor a la verdad, la ignorancia llega hasta donde la sabiduría y la inteligencia se lo permitan. Conoceréis la verdad y ella os hará libre. Quien habla es un joven, adulto, empresario, multifacético, artista, un sinnúmero de cosas. ¿Por qué digo eso? Porque yo me estoy basando en base a una verdad encontrada. Yo, aparte de que uno tenga una formación, hay personas espirituales y hay personas de conciencia. Es un proceso, un caminar en la vida. Entonces, cuando dentro de una persona con conciencia también es tocada un llamado a través del aprendizaje y sucesos de la vida, te da cierto conocimiento por arriba de lo escrito. Qué bueno que aquí se ha hablado en base a historia, porque a mí solamente me gusta la historia. Por tanto, Jesús, claro que existió, claro que la iglesia lo mató, claro que 323 años después de su muerte fue que se confabuló la Biblia. Claro que la misma gente que lo mataron son la gente que hoy en día manipulan y controlan todo desde la sombra, hablándote fácilmente claro del Vaticano. Pues bien, hablando de Jesús, que sí existió y sí fueron ciertas todas sus cosas, porque Jesús desde los 12 años hasta los 28, esos años estuvo perdido hacia... ¿Por qué? Él esos años vivió en la India. Perdón, hasta los 30. 28 para 29, 30. Vamos a darle 30. Ese tiempo perdido, adivina, él estuvo por la India aprendiendo todo lo que había en ese tiempo. Él estuvo en Egipto aprendiendo todo lo que se vivía y se sabía de ahí. Entonces, cuando tú mencionas que Jesús duró tantos años perdido, huyendo por su vida, y vivió en Persia, estuvo en Egipto, hay un señor que se llama Bill Carson, que es uno de los número 1 despiertos con todo el conocimiento real. Tiene más de 20 años viajando a todas las tumbas, monumentos, a todo lo que la élite se ha encargado de ir tapando. Entonces, él tiene toda la evidencia, pueden buscarlo, Bill Carson. Él tiene una página web donde tú te puedes meter y hay el sitio específico de dónde vivió Jesús en Egipto. Entonces, no me hagan caso a mí. Bill Carson, por favor. Yo no tengo seguidores. Bill Carson, ¿ok? Americano, moreno él. Ay, Mimito, ¿usted cree en eso? No, absolutamente no. Creo. Usted no. Voy a terminar rápido. No importa. Solamente para saber si el pastor creía en eso. Me gustaría el punto de vista. ¿Usted cree lo que está diciendo Biuri? Yo creo en que Jesús sí estuvo en la India y estuvo en Egipto. Okay. Déjame terminarlo ya, para terminarlo. Sí, Entonces, en esos años, él aprendió lo que es la reencarnación, lo que es un sinnúmero de cosas. Entonces, con ese aprendizaje que él tuvo esos años, entonces él vuelve a donde lo mataron y él empieza a andar haciendo milagros con lo que él aprendió. Porque todo el mundo, solamente tú te tienes que ir a... La Biblia tiene 2000 años, ¿cierto? Okay. Hay un escrito que se llama el Enuma Elish, un poema babilónico. Está también la epopeya de Gilgamesh, que son escritos babilónicos. Te estoy hablando de Sumeria. Te estoy hablando de 10, 15, 1000 años de antigüedad. Cuando tú te vas a los monumentos, que son los que trascienden de la historia, grabados, cuando tú estudias los lenguajes y tú estudias todo lo que es lo arqueológico, cuando tú estudias todo lo que son las cosas documentadas, tú te das cuenta. Eso se junta con lo que es lo de la Antártida, eso se junta con lo de la cúpula, eso se junta, todo es todo. Entonces tú ahorita dijiste que si Jesús venía, nos estamos acercando hacia los últimos tiempos, muy pronto, nadie sabe cuándo, sucederá lo que es el rapto y esa es la segunda venida. El que acepta... Para ti, acerca el micrófono para acá. Eso no vuelve. Exacto. Te pregunto, Biuri. Diga. Para ti, Jesús sí vino, sí existió. Claro que sí. Claro. ¿Y tú crees que Él va a volver? Somos Dios en potencia, somos Jesús. Dios está a través de nosotros. Nosotros somos dioses olvidados a través de la energía. ¿Entiendes? Yo te estoy hablando, mira, yo no sé lo que están viendo este programa, ¿saben? Yo tengo un conocimiento ligado de chamanes, yo viví en Colombia, yo viví en Venezuela, por muchos años he aprendido con como te lo dije en otro programa, un ex masón grado 33, que me instruyó en el conocimiento gnóstico. Yo accedí a lo que se llama
La conciencia a través, si tú experimentas la muerte, si tú experimentas ciertas cosas, eso te acerca a lo divino interno, de lo que tú llamabas de cuando tú estabas al morirte, que tú di que te arrepentías de corazón. Las situaciones son las que te ponen a sentir eso, que solamente tú lo sientes en tu último punto. Porque tú consciente, gozando, buen vehículo, viviendo bien, a ti te importa que se joda todo el mundo, a ti tú lo que andas buscando y tú entiendes. Entonces, pero cuando tú estás en una situación, enfermedad, cárcel, muerte prominente, tú te vuelves un disparate. Entonces, ahí es donde tú conectas con tu yo interno. ¿Qué dice Víctor como pastor de lo que dijo Beauty? Bueno, yo igual como a Pío lo respeto. Creo que es inconsistente con la historia. No existe, a Bill en apologética lo hemos estudiado mucho, no existe una sola evidencia, una evidencia documental, ni arqueológica, eso no es cierto, que afirme que Jesús estuvo en la India o en Egipto. Eso es una fábula. Que, bueno, el que la quiera creer, que la crea, pero a nivel de evidencia documental, y cuando tú te vas a un texto histórico, como es el de Lucas, por poner ese caso, y al texto de Juan, que son textos históricos fuera de lo teológico, tú tienes ahí a personas que dicen, no es este el hijo de José, el carpintero. O sea, claramente había una conexión con el personaje, su historia y su familia. ¿Por qué tú no crees lo que dice él? Porque creo que es una fábula. O sea, ¿Por qué tú esos crees que es 28 una años, fábula? ¿dónde él estuvo? Por favor, No, dímelo. yo creo que estuvo trabajando en su negocio de carpintería. No creo que estuvo haciendo más nada. O sea, Jesús duró 28 años Pero pegando totalmente. tablas y 18, ya pero cuando... 18. pegando pero- tablas, ya él dijo que ya me jalté Yo de le hacer recomiendo- casa, pero- déjame pero- a pero- salvar pero- vidas. Perdón, pero- eso, ¿cuántos años? 28. No, 18. 18 Bueno, años. dependiendo de dónde se feche la muerte. Ajá. Pero irrespectivo a eso. ¿Para ti yo- cuántos años fue que duró desaparecido? No, es que yo no creo que estuvo desaparecido. No estuvo en la palestra. Una cosa es desaparecido y otra es en la Y otra que palestra. te Ok. O sea, son O sea, cosas De los 12 a los diferentes. 28. Sin que se reconociera que era el Hijo de Dios No, y que sin- ya estaba haciendo milagros. Sin que efectuara o iniciara su ministerio, como claramente, fíjate que los evangelios en más del 70% lo que van a tratar no es de la infancia, es de la obra ministerial de Jesús, porque la Biblia tiene un propósito claro que es mostrar la obra misional. No es un libro documental ni un libro biográfico. Pero hay algo. Pero perdóneme, que Oye, faltó algo. Que no es biográfico lo de la Biblia. No es lo es. documental de los hechos. No, De una misión. De una pero, misión. pero Sí, no pero solo hay- eso. pero hay Estamos algo. exigiéndole. Perdón. Déjeme que le le estamos termine, pidiendo a un texto de la antigüedad que registre una biografía que no la tiene ningún otro texto de la antigüedad. Ninguno. No existe ningún texto. O sea, le estamos exigiendo a un texto de la Ajá. antigüedad que tenga un desempeño que no tiene ningún otro texto histórico sobre los cuales sí creemos. Que lo único que hay ahí es lo que escribieron. El libro de Enoch, tú lo los reconoces, el apóstoles. libro de Enoch. Totalmente. El libro de Enoch, Sí, tú- claro. tú lo reconoces. Sí, lo he leído, el libro de Pero Enoch. sí, pero vamos atrás. El libro de Enoch habla hasta de extraterrestre, ahora el libro de Enoch, Bueno, para eso que es estemos claros. una perspectiva, eso no es Ok. cierto. Ahora, volvamos atrás. Usted menciona que la Biblia fue confeccionada 323 23 años después de Eso no Cristo. es correcto. O sea, eso es un error histórico. Tú te vas a las listas, a los cánones que circulaban desde el siglo I. ¿Quién conformó la Biblia? Por favor. La misma iglesia. O ¿Qué? sea, la iglesia primitiva. No fue Constantino, eso es un error, eso es un bulo. eso- Todo. No fueron los 12 discípulos. No, tampoco. No, que no se dice. Entonces, Perdón, pero la hay- historia, señores, pero es que la historia está ahí. pastor, Mira, pero, oíme, pastor, pero, señores, hay algo importante y es esto. Yo quiero saber, por ejemplo, ¿por qué Que Lucas, por ejemplo, él no ha Lucas, aclarado algo que quiera Lucas, aclarar. perdón, Lucas, ¿qué tiempo después de Jesús escribe? Lucas escribe tipo años 60, años 70, posterior. Pero ¿cuántos años después de Jesús? 60 años después. No, 40 años después. 40 más años o menos. después de Sí. la muerte de Jesús. Correctamente. Entonces, Lucas escribe en Juan. El Juan escribe, hubo dos Juanes, Juan el Evangelista Sí, y sí, Juan sí, el del sí, Apocalipsis. Juan, claro, Juan claro. escribió Juan el Bautista. algunos 50 o 60 años más adelante. Y Mateo. Mateo escribió algunos 50 años más adelante. Ok, Marcos es el más joven de los escritores o el autor más primitivo. Pero si quieres usar el argumento de la antigüedad, te recomiendo que vayas a 1 Corintios, capítulo 15, donde Sí, Pablo, sí, sí, sí. Pablo, Mire. Pablo hace referencia Sí, al sí, credo más antiguo de la iglesia, escrito 4 años después de la muerte de Jesús. Y Ok. habla 1 Corintios que ese 15. fue el primero. Sí, Correctamente, sí, sí, o sea, es absurdo pensar. Ahora, la Ilíada y la Odisea, ¿cuándo fue escrita? 800 años antes. Sí, ¿Y usted sí, cree en sí. eso? Sí, Entonces, sí. vamos a ser serios. Pero yo quiero, Pío, permítame.
permíteme, por favor. No, Permíteme. Víctor, y ahora que él mencionaron escritores de la historia de Jesús, más que la biografía, aprovechar ahí y el evangelio prohibido de Judas. No, ¿Eso existió o no? No. O sea, son textos totalmente espurios y apócrifos y era una práctica muy común en la época que se llama pseudoepigrafía, que la gente escribía cantidades de cosas, pero lo puedes leer. O sea, yo mismo leo una cantidad de esos libros porque es interesante. ¿Cómo te das cuenta de la adulteración de esos textos? Por la exageración. O sea, tú tienes a Jesús en el Evangelio el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, por ejemplo, el Evangelio del Proto Santiago, el Evangelio de Judas. Te das cuenta que pintan a un Jesús totalmente divino. ¿Y por qué ese es falso y los otros no? Por fíjate, o sea, cuando tú me dices a mí que este hombre que miraba a los niños y todos los convirtió en barro, como lo dice el Evangelio árabe de la infancia, era una práctica gnóstica, era una creencia totalmente contraria. Es más creíble la idea de un hombre que anduvo entre nosotros, caminó entre nosotros, pero me dicen se a mí, movió. Pero Jesús, por ejemplo, aquí te dice que un hombre que caminó en la tierra y todo lo que tocaba o miraba lo convertía en barro. Pero entonces Jesús me dice, dentro de los evangelios, a mí me dicen, por ejemplo, que Jesús decía, te ponía la mano en la vista y ya tú veías. Sí. Entonces, ¿tú crees en esa parte? Sí, yo claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú crees en ese tipo de milagros? Hay una diferencia fundamental, es que cuando Pío. tú me digas a mí, yo ¿Tú te crees vi, en ese tipo de te toqué y te Claro, convertí en barro, pero- y que yo te toque los ojos y ya tú ves. Pero la diferencia es diametralmente. No es cínico. Entrañas, diferentes. No, diametralmente opuesto. Yo quiero- pero hay una cosa. Permítame. Permítame puntualizar ahí. Ah. Cuando usted ve el haber convertido a los pajaritos, a los niños en barro, fue algo caprichoso, ¿correcto? Ya. Y cuando usted ve la sanidad de uno de los ciegos, ¿fue algo caprichoso o fue algo por la compasión o la necesidad? Entonces No, usted, por la compasión y la necesidad. Pues entonces usted ve la motivación clara Sí, ahí sí. que diferencia de lo que tener un mito y de lo que tener una realidad. Beauty quiere leer algo ahí. Perdón, mira, Ajá. cuando hablamos de Jesús, pero ahí en la antigüedad, antes de Jesús, también se dan otros grandes personajes que hicieron milagros, muchos milagros, más que Jesús o igual que Antes Jesús. que Jesús. Pero claro. Hubo más milagros que Jesús es algo comercial, que eso espérate, pero déjame decir una No, cosa. no. Si tú No me ha hecho comercial, comercial, no. Vámonos, por ejemplo. O tú quieres una empresa más sólida ahora mismo que el Vaticano. pregunto al pastor. Si tú quieres una empresa más sólida que el Vaticano, No, ahora, Perdón, tú sabes que el Vaticano es déjame un preguntarle a él si está de acuerdo con que hubo más personas antes de Jesús que hacían milagros. Bueno, yo creo que el poder del mal existe. Yo no creo que... ¿Del mal? Sí, yo no creo que eso sea algo ajeno a la realidad humana. Hay que ver qué lo provocaba o qué no lo provocaba. Sin embargo, también creo que hay mucho mito alrededor de alguien que haga un milagro. Y vuelvo a lo que decía al principio, hay un tema de narrativa. Se mencionó, y no quiero dejar pasar por alto, antes de que des tu dato contundente y demoledor. No, dato, es un versículo. Bien, Con número. pero es contundente. Lo que quiero citar, Beauty, es el tema de la confección del texto. Porque tú mencionas 323 y deberíamos decir 325, que fue cuando fue el concilio de Nicea. Hay una discrepancia de un par de años, sí. Pero yo lo dije por decirlo, tú sabes. Pero por- bien, 300, en el concilio de Nicea, el decir que Constantino fue el que confeccionó la Biblia, eso es un error. No, pero- eso es azul. No es azul, Mira, azul, claro. que la- En el ahí tiempo, por lo menos con los están- religiosos, por lo menos con los están de religiosos, acuerdo los tres en esa escucha, parte. pero oiga algo, con Por lo los menos los religiosos, tres están de pero tú acuerdo sabes, en algo. pero tú sabes por qué. Perdón, Eso mira, se mira. hizo, espérese, pastor, dije, pastor, disculpe, Pío, ya le di un respeto. Oye, que lo que fue porque lo voy a leer y después te volví acá. Mira, Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Flaco, dale. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la maldad, regiones celestes. Entonces, cuando tú agarras y ves en Efesios que dice ahí que la lucha no es con el tú a tú, sino es con algo más para allá, todavía seguimos pensando que si no lo vemos, no existe. Entonces, cuando tú te vas al rey Salomón, my brother, que el rey Salomón tenía un anillo como Ajei, que era para controlar demonios. Perdón, espérame un segundo. Pero déjalo, que un su explicación, momento. eso O que- te dale, pongas dale. aquí a hablar por mí, después yo voy para allá. Dale, ¿Cómo lo dale, hacemos? dale. Entonces, cuando tú te das... Hermano, yo no soy fanático de nadie.
Yo me tuve al morir, yo pasé por una serie de cosas. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo no ando de que trae, yo voy en contra de esos pastores. Ponme bien, deposítame esto. Se tienen que morir todos, a base abusadores. Ganóse dinero con la fe, coño. Abusadores. Abusando del ignorante. ¿Usted Pues está de bien, acuerdo con esa parte? perdóname, también ¿Con decirte. cuál parte? Con la de los pastores que se están haciendo ricos con la fe. Que van relajando, de que deposíteme tanto, que tengo que arreglar mi carro. Yo sé que aquí va a aparecer hoy. Usted está- con ese relajo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Yo no creo que la fe sea Para un vínculo, claro, de que para enriquecerse, no. Ok. Yo estoy en Es una Ok, herramienta ok. para tú despertar mentes. Porque como viene algo y se avecina, las personas despiertas tienen que darle la luz a la persona, loco, arrepiéntete, habla bien, no hable mentira, no engañe, no robe. Es el mensaje final, independientemente de todo lo que estemos hablando Beauty, aquí. Entonces, pues, volviendo otra vez ya con Efesios. Recuerden que el invitado tiene tiempo limitado. De que la tiene lucha que- es Ya en estoy contra. 12 minutos tarde. en- A 12 minutos tarde le nació un Una bebé, niña, sí. Ay, una niña. felicidades, felicidades, Y felicidades. entonces tiene que No, ir pues. a dar el apoyo. A mi esposa para que el tema no sea el divorcio después. Aquí. Sí, porque después como invitado Ya. sería, vamos a hablar del divorcio. Sí, sí. Entonces, para que no sea agua, eso. agua, vamos a echarle sí, agua, vamos a sí, echarle mira, agua. Pío, Pero, usted quería decir algo. Y Ok, también mire, Víctor tenía mire, cosas pendientes ok, para responderle antes a de que- ambos. Perdón, antes de que. O- Espérate, perdón, Ajá, antes de que ajá. Pastor ya se retire, porque tiene que retirarse. Mira, es que antes de Cristo, y yo les recomiendo el Mahabharata, el Ramayana, El Mahabharata, claro. Les recomiendo también los Vedas. Léanlo. De la Pueden- India, explíquele el que de pueda que lo dónde. lea. Mira, sí, de la India. Una de las religiones más antiguas que existe es el hinduismo y el budismo. Entonces, señores, Budas, Siddhartha, el príncipe Siddhartha Gautama, fundador del budismo, que hoy tiene alrededor de 733 millones de seguidores en todo el mundo. ¿Cuánto? 733 millones de seguidores. ¿Y Una los de- cristianos? El cristianismo en estos momentos tiene alrededor de 2.482 millones de fieles en todo el mundo. Menos. No. Tiene 2.482 millones de fieles en todo el mundo. Ajá, 2.400. El Islam tiene... ¿Cuál es el que más 1.000 tiene? El cristianismo. El cristianismo. En sus diferentes denominaciones. Y el Islam tiene 1.907 millones de seguidores en todo el mundo, con tendencia a que ya en los próximos 10 a 20 años el islamismo será la religión mayoritaria en todo el mundo. Bueno, Eso lo por su- dice, sí, lo eso dice es- usted, Pío. eso ¿Usted es, está de perdón, acuerdo? no, Sí, claro. Sí. Dependiendo de Mira. la labor evangelística que Mira. haga cada iglesia, pero Porque- sí. porque O Eso sea, es así. la cristiana Mira. va a flojar. Sí, sí. y el islamismo en Europa ha crecido bastante. Claro. Esos Mira, son los ¿Y datos. por qué está tan flojo el Eso- cristianismo? por eso Eh, dije, de la labor evangelística depende mucho de que cada generación juegue su rol comunicando Bueno, el mensaje. perfecto. Entonces quiero decirle a ustedes, señores, que fíjense ustedes, hoy día el islamismo es la religión de mayor crecimiento en el mundo. Ahora, Lo usted- fue desde... Tiene alrededor de 10 años siendo la religión de mayor crecimiento, con un crecimiento anual aproximado de un 10%. En los próximos años ¡Ay! se añadirán al islamismo entre 700 y 800 millones de fieles más. Eso significa que si tú le sumas 1907 millones de fieles, estamos hablando de unos 2.700 a 2.800 millones de fieles nuevos dentro del islamismo, convirtiéndose, como dije hace un momento, en la religión mayoritaria en el mundo. Pío, Miren, si yo le hago una dígame, pregunta, dígame usted. Una pregunta. Y me la responde simple, Dígame. porque se la voy a hacer a Sí, los tres. Dígame. ¿Dónde está Jesús en este momento? En la tierra, aquí en la tierra. En la tierra. Está guardado, sepultado, está clavado, vivo. está clavado, vivo, está clavado. vivo. Vivo. Vivo como está el conde de Saint Germain. Pero ¿por qué después de 2000 años sigue vivo? Él sigue vivo porque en la época de Jesús terminó en 1954. Es decir, la misión de Cristo en la tierra, su influencia en el mundo concluyó en 1954 y hoy nosotros estamos... ¿Por qué en el 1954? Perdón. Y hoy no, porque es el término de un Pío, eso ciclo. está mal, diga que está No, aquí, no, eso, no, no, Pío, Sí, no, no. 1954 es el término Pero de ¿cómo va un a ser? ciclo. Te voy a decir Es eso, decir, Pío. es un ciclo. ¿Qué ciclo? Un ciclo temporal
universal en el universo. Ok, ya la misma pregunta. Es el término, ahora es el ciclo del conde de Saint Germain. Ese Ok. sí. De donde viene Drácula. Ok, la pregunta que No, eso no. la misma pregunta al Está hablando Beauty. de Blas Beauty, Piedra, ¿usted es diferente. cree, Saint Germain. ¿usted Saint cree Germain. que Jesús está vivo? Y si está vivo, ¿dónde está? No creo que esté vivo. Si está vivo en nosotros. Está Porque, oye, algo. Jesús murió en los años, a los 33. El 33, si tú te pones a encriptar, porque es que a mí me gusta jugar con la información. Si tú te pones a encriptar, el 33 es un número, los masones, el cábala. El 33 es un número que se repite. Por eso es algo de que está... es algo demasiado superior, brother, porque nosotros somos dominados por una Cristo raza. murió a las 3:33 y 33 Nosotros, supuestamente. una cosa, A las Pío. 3:33 de la tarde. O sea, una pregunta. ¿Usted No, la pregunta usted se entiende la que nosotros hago, somos dominados finalmente. por los arcontes? Nosotros tenemos La somos pregunta dominados. se la quiero hacer Sí, al correcto. invitado, a Víctor. Víctor, Jesús está vivo, y si está vivo, ¿dónde está? Sí, yo creo que Jesús está vivo. Como dice la palabra de Dios, Él está vivo. Está a la diestra del Padre y al momento de regresar por su pueblo ha de regresar. Yo creo fielmente en eso y creo que ¿Dónde está el Padre? en el paraíso, en el cielo, allá, donde dice la Biblia que está. ¿Existe un cielo? Totalmente. O sea, ya nos subimos a la parte teológica de la Biblia, totalmente. O sea, la Biblia plantea claramente, se lo plantearon al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el cielo? El cielo es la morada del Padre. O sea, el cielo es el destino final de todo aquel que ha creído en el Señor. Pero no existe un lugar físico donde podríamos decir, esto es el cielo. Bueno, yo no lo conozco. Yo sé que existe por referencia, pero no lo conozco. O sea, no lo puedo palpar. No sé exactamente dónde está. Me parece que pudiéramos hablar del aire que estamos respirando. No lo palpo, no lo veo, pero sé que está ahí. En este caso, la misma palabra de Dios que hablamos de los argumentos históricos es la misma que dice que Él volverá por su pueblo, que Él está vivo y que como Él vive, dice el mismo Pablo, atando el argumento histórico de 1 Corintios 15, finaliza diciendo, mira, Él venció a la muerte y a la final trompeta resucitará a los que murieron primeramente en Él y volverá por su pueblo. Ese es el argumento que empieza histórico y termina con una proclamación del Evangelio. Así que yo creo fielmente en eso. En la resurrección de Cristo. En que sí, pero si Cristo nos resucitó, es lo que Pablo dice en el argumento histórico en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No es la muerte de Jesús lo importante en el Evangelio, es la resurrección. Pero recuerde, pastor, una cosa, y quiero... Yo tengo que irme. Yo tengo que irme. Quiero que tenga... Tiene que irse, y no quiero abusar. No, Ahora, claro. espérate, vamos a pararlo ahí. Páralo ahí, lo despedimos al pastor y seguimos nosotros. Pero Sí, vamos a seguir, vamos a seguir. sigan Sí. ustedes. Vamos a seguir. Yo les prometo volver. Lo paramos Ok, ahí, con ya mucho vamos despedido. gusto. Páralo ahí, Sí, seguimos sí, ahora en breve. Ok. Despedimos formalmente a al nuestro invitado, sí, a Víctor. Sí. Víctor, ¿cómo la gente puede darle seguimiento a tu... Pueden seguirnos en las cuentas, Pastor Víctor Medina, y Ajá. estoy a su orden y de verdad espero volver para seguir en este Claro debate que Víctor interesante. sí, Medina, claro que Pastor sí. Víctor Gusto. Medina, mírenlo ahí donde está, A su aparece en orden. Y pantalla. discúlpenme que tenga que salir. Seguimos con Despierto Podcast. Ya ustedes vieron la participación de Víctor Medina, pastor. Ya vieron, conocieron el punto de vista que tiene él como pastor, defensor de la iglesia, del cristianismo. Y ya ustedes vieron lo que piensa Beauty, lo que piensa Pío al respecto. Entonces, vamos a aprovechar ahora que no está el pastor para que ellos dos lancen. Y usted también, sus y usted también, creencias. no, usted también, usted sabe lancen sus también. creencias. Bueno, pero yo creo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Víctor. O sea, yo estoy de acuerdo con Víctor en todo lo que él dijo. Si yo tendría que decir algo que si estoy o no estoy de acuerdo con Víctor, es que sí creo en que más allá de que vino Jesús a la tierra, de que
hay cosas que yo no las entiendo, como por ejemplo, de que él va a volver, cuándo va a volver, cómo será la selección de la gente que va a escoger, y todo esto, o sea, pero... Yo creo que tú te salvas, yo creo. Yo Mira, creo es que que- creo que mira, tú te quiero- salvas. porque está Quiero con este decirle, programa que estamos haciendo. quiero decirle a la persona que nos están viendo y que nos van a ver lo siguiente. Miren, primero que en lo que yo estoy de acuerdo con el pastor, que Constantino, claro está, no fue el creador de la Biblia, jamás. Ahora, Constantino fue quien oficializó, quien hizo oficial la religión, el cristianismo en el Imperio Romano. Ok. ¿Por qué Constantino el Grande hace o oficializa el cristianismo como religión del Imperio Romano? Según dicen, según los historiadores, Constantino en el año 313 tuvo una batalla contra Milvio, en el puente de Milvio, contra Magencio. Y supuestamente la noche antes, él soñó que él salía y veía en el cielo una gran cruz y una voz que le decía, o algo que le decía, con este símbolo vencerá. Bueno, él al día siguiente, bien temprano, hizo pintar en todos los escudos de sus soldados la cruz. Y ellos ganaron la batalla. Constantino, a partir de entonces, supuestamente, él dice, bueno, yo gané con este símbolo. Y recuerden que la cruz es un símbolo del cristianismo. Y a partir de entonces... Pero no como lo escribe el Papa. No. Y a partir de entonces... Así, abajito, ¿verdad? Usted la sigue. Claro, y a pero tú partir estás de activo, entonces... Pero no Andy. como lo escribe Y el a partir Papa, de entonces- que aprovecho para presentársela Claro. aquí, espérate. Entonces, mira, vamos a ver. quiero que no se me vaya. No, espérese. Señores, a partir de entonces... Mire cómo la hace el Papa, mire cómo la hace el sí, Papa. sí, Observe, claro. observe. Sí, con Observe. la cabeza, El Papa, eso con la cabeza para abajo. Mira. Di que yo he estado viendo ese meme y estoy observando y digo, ¿a Bueno. qué se refieren? Porque no entiendo. Y cuando le doy para atrás de nuevo, Ya. veo la cruz arriba que pone en la original y veo que el Papa la está haciendo al revés. ¿Cómo le puede hacer Entonces, así? Bueno. ¿Por qué no lo hace así? Porque no es así que él la quiere hacer así. ¿A qué tú crees que se debe Bueno, que la hizo así? Que la este hizo Papa así. quiere hacer una inversión de la iglesia. Que es una inversión de la fe. Ya quiere hacer alguna reforma en la iglesia católica, algunos cambios. Y entiendo que dentro de los cambios puede que esté hasta el mismo símbolo que por miles de años ha representado el cristianismo. Quiero decir lo siguiente. Pero la No hacía es- al revés, la cruz. puede ser, se puede dar. Ok. Se puede dar. No hay Mire, nada satánico detrás de eso. No creo. Ok. Pío, Mire, oiga algo, para- Pío. y para ti, Beauty. Y quiero Volviendo, saber- no, Pío, espere, volviendo. para ti, Beauty, ¿hay espérese, algo satánico ahí? Espérate, Sí. sí, claro que sí, pero Pío, usted me saltó corriendo con algo, espérese un momento, no Dígame, lo voy a dejar así, dígame, espérese, dígame. cuádrese. Cuando usted estaba hablando, aquí no somos locos. Dígame. Aquí somos serios, gente seria. Aquí estamos en Alta Gama RD. Sigue, comparta, da like, suscríbete. Sí, sí. Tienes que enviárselo Sí. a tu gente para que nosotros nos pongamos bacanos. Sí. Le vamos a dar su mención a la gente que están dando su comentario. Se lo prometemos para la próxima vez. Volviendo otra vez al mambo. Cuando se arma que Constantino el Grande, usted... Me agacho yo. Ya. Ah, ok. Cuando, ya yo arreglé. cuando arranca lo que Pío está diciendo, Constantino el Grande, la cruz y la vaina, que después nos fuimos ahora para la vaina invertida. Óigame a mí, yo lo voy a ustedes lo voy a tener en la realidad para que no se aburran. Dale. Para que no se aburran. ¿Tú crees que eso que hizo el Papa ahí con la cruz invertida Sí, no fue pero por espérate, error? que, sí, no, que error, es un satánico. Lo que te quiero decir, lo que estamos hablando es, lo que está hablando el Pío, Papa. sí, un satánico. El Vaticano es lo más satánico que hay. Entonces, ¿qué pasa? Ten cuidado. Cuando, espérate, es otro tema, aguanta, no importa, no me censures, sin problema. Hablo el de 30. ¿Qué pasa? Cuando Constantino, cuando estaba hablando, Pío, eran matanzas que se hacían y en ese tiempo armaron la Biblia porque se estaban matando. Entonces les voy a decir algo y que estemos claros. Aquí estamos hablando de historia, ¿ok? Aquí no somos locos. Desde el principio de la humanidad, de las primeras civilizaciones, ¿ok? Se utilizaba que un gran jefe, una cúpula, dominaba todo y todo ha seguido funcionando hasta la actualidad. No nos brinquemos el tema. Hoy en día, eso de la cruz invertida es la misma combinación que hay con Hollywood, con los conciertos, con el MK, el lavado de cerebro, los clones que hay por ahí de pila de artistas. Está todo conectado. Esa Porque cruz estamos- invertida, esa. Claro, estamos en tiempo real. Que la está haciendo el sí, Papa Francisco. Sí, estamos en tiempo real. A Mira Pío, cómo se no lleva. me lo maltrate tanto a Pío, porque Pío, con todo el respeto, aquí estamos hablando claro. Pío de la vieja escuela.
pero no le va a llegar los códigos modernos. Ese señor tiene los códigos de para atrás, ready, de la información, pero no va a tener la actualidad por más información que tenga, porque es el modelo como viene la información, por eso no me le pida mucho. Estamos hablando ahora al presente, ¿entiendes? Estamos hablando ahora no, porque estamos hablando Él está diciendo que usted no está no, estamos actualizado. hablando ahora no, él está claro que sí, pero es otra cosa que yo sé cómo lo quiero decir, es sin faltar el respeto, porque yo sé que no puedo con el conocimiento de él y muchas personas. Ahorita te voy a decir algo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué me refiero? Fuera de cámara. Si es malo o no, dígalo. Si es Hay malo, una dígalo. manipulación. No, deja tu chelcha. Hay una manipulación real. Existe en los medios. Los clones, o la Agenda 2030, que ahora están anunciando la siguiente pandemia. Ahora lo de Kamala por arriba de Trump. Está todo es lo mismo. Porque la matanza de la que estamos hablando de Constantino, oye los brincos que estamos dando de Constantino, ¿verdad? De cuando se armó la Biblia, era por lo mismo. En aquel tiempo mataban a la gente. En aquel tiempo había un desorden tan grande y existía lo que era pan y circo, el entretenimiento. En ese momento, Constantino agarran suceso, arman un lío y arman la Biblia porque se estaban matando. Y matan a todo el mundo que no creía en la Biblia. Todo el que no se adoctrinaba. Eso es cierto. Claro, todo el que no se adoctrinaba a esa nueva línea, lo mataban. Lo mismo que decía Pío ahorita, las encrucijadas, lo que sean antes, las cruzadas, di que en nombre de la religión, di que sí, yo soy del bando de este lado, de lo bueno, vamos a matar a 5,000 gente, vamos a violar a esas 4,000 mujeres. No, la palabra manéjala. Perdón, edítalo, por si no sé qué grabado. Ok. Entonces lo que quiero decir, en nombre de la religión se han matado, ¿por qué? Por tierras, se han matado por todo, pero el trasfondo de eso no es por tierras, no es por dinero, es porque quien nos controla son seres que no son humanos. Por eso te leí Efesios, capítulo 6, versículo 12. Cuando tú dices que lo que nos controla no son humanos, ¿a qué te refieres? Ok, Obandi Camilo, si tú escuchas que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, son dioses celestiales, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la maldad, regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Y dónde está eso? ¿A qué pertenece ese al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Efesios, Antiguo Testamento. Dice eso. Sí, Efesios- porque no tenemos Efesios lucha. pertenece a qué, tú me dices. Efesios Efesios capítulo 6, del versículo Antiguo 12. Testamento. Efesios, claro, Efesios. Yo voy a buscarlo. Efesios no es del Antiguo Testamento. Ay, Dios mío, pero yo puedo Efesios del- está en el Nuevo Testamento. Efesios está en el Viejo Testamento. Búscame Pío Efesios. querido. Efesios A ver si está en el. Tú me buscas Efesios, Viejo Testamento o Nuevo Testamento. ¿Por qué Efesios? Porque usted está buscando ahora 8 patas a la No, cucaracha pero no que me la diga, mataron. no me diga, pero Pues, mira. ¿qué dice ahí Efesios? Dime, léelo tú, Efesios. Efesios capítulo 6, porque versículo 12. primero Efesios. Pero que independientemente de donde esté escrito, ahí está diciendo que nosotros somos gobernados por entes que no vemos. Y todavía estamos atrás de los Jordan. Todavía estamos atrás del iPhone. Todavía andamos perreando al otro porque no fue bien, porque tenemos un par de pesos. Tenemos que despertar, mi gente. Esto se llama Despierto Podcast. No cogemos esa que le vamos a montar la pura. Hemos sido controlados desde el principio a través de las religiones. Desde siempre ha sido así. Roma, Egipto, Grecia. Ahora mismo en la actualidad. Pero en Efesios aquí lo que habla es de los padres, que honra a tu padre. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Aquí Dice 1. Efesios 6, ok. capítulo 6, versículo 12. Ok, Efesios Cap- Efesios 6. 6, 12. Ponle un 12. Ahora ponle un 2. Ajá. Míralo ahí. Léelo, Ok, por favor. aquí me sale. Lo googleé. Aquí dice, Pío, aquí dice, Pío. Mire. Efesios 6, 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué usted entiende ahí, Pío? Por favor. ¿Qué usted entiende ahí, Pío? Mira, es que déjame decirte una cosa. Cuando hablas contra las huestes celestiales, Ujú. estamos hablando de que, claro está, nosotros se lucha contra entes, contra entidades desencarnadas, se lucha contra demonios y se lucha contra aquella huestes celestiales que muchas de ellas son las que manipulan a la humanidad, son las que controlan a la humanidad. Nosotros A través de los pensamientos, sí. Siga.
nosotros somos controlados en este planeta. Aquí... Controlado. Sí, Sí, controlado, claro. sí. Nosotros somos controlados. Po- La Biblia, y la Biblia lo dice. ¿Controlado por La quién? Biblia, mire, la Biblia... Acérquese un poco al micrófono. Mire, la Biblia lo dice. La Biblia nos habla a nosotros. Pero aquí eso es la Biblia que está hablando. Sí, tío, sí, porque precisamente. Porque eso que estamos leyendo sí, es la Biblia. Sí, de la Biblia. Porque la Biblia es un libro. El libro que habla más de los entes extraterrestres es la Biblia. Lo que pasa es que el pastor le da un tinte teológico, le da un tinte religioso, le da una interpretación religiosa, que es la interpretación que realmente le han dado a Ay, través de los siglos. mira esto, Biuri, mira esto. Mira, continúa diciendo. Sí, sí. Este versículo su autoridad significa. y poner en el mundo actual. Espérame. Este versículo significa, oye, lo del Sí. episodio 6, 12. Sí. Chequea. Este versículo significa que la lucha no es contra personas como nosotros, Sí, sino claro. contra espíritus malignos que actúan en el cielo. En el cielo. Esos espíritus imponen su autoridad y poder en el mundo actual. ¡Ay! Sí, pero claro. ¡Ay! Mira, es que pero está en la Biblia. Sí, claro. Lo que pasa es ¿Qué significa esa última parte? No, que ellos están imponiendo a través de nosotros los seres humanos su autoridad en este mundo. Pero hay otros seres que las religiones le llaman ángeles, que son seres que protegen a la tierra, que son seres que protegen a los seres humanos y no permiten por más... La religión católica es la que le llama ángeles. Y no es. Sí, los evangélicos también. Y no, por ejemplo, no permiten que, a pesar de que tú ves muchos rumores de que hay una guerra nuclear en cierne, que hay esto, que hay lo otro, no permiten que eso pase. No permiten que eso pase porque esta zona, esta tierra, es también defendida por aquellas entidades enviadas por las grandes autoridades de las grandes confederaciones galácticas que protegen a este planeta. Y nos protegen a nosotros también. Porque nosotros Gracias, señor. nosotros estamos protegidos por esas entidades llamadas ángeles, que le llaman querubines y serafines. Por eso nosotros estamos protegidos. ¿Qué es lo Ellos que, están siempre. cómo, qué es lo que ellos querubines y serafines? son diferentes niveles angelicales. Por ejemplo, es lo mismo. ¿Usted que cree en los ángeles entonces? pero no en los ángeles como lo que la religión. No. Los ángeles. Sino yo creo en eso que le llaman el ángel ángeles. Gabriel. Pero es que le llaman ángeles, pero que no son ángeles nada, sino son entidades extraterrestres buenas y que vienen aquí a la tierra Viene para con los ellos. extraterrestres. No, porque es la Biblia, estamos hablando de la Biblia, ¿eh? Claro, de la Biblia que estamos de la hablando. Biblia. Sí, No, pero- Una pausa para que ustedes lleguen. Me Mira, preocupó, escucha, me no. preocupó esto que acabo de Sí, leer. pero es que no nos hemos salido de ahí. Que No, tú me dijiste que buscara. Llévate de mí, Giovanni, yo soy un ruling de la calle. ¿Tú crees que si yo no hubiera topado con la verdad, yo hubiera estado hablando, di que me hubiera profundizado? Yo soy un tigre, hermano. Llévese de mí. Si yo doblé y dije, espérate, que esta información es real, porque es Ellos real. vienen aquí. Me di cuenta. La Biblia, yo me autodenomino la Anunnaki, porque en la Biblia, los ángeles caídos que copularon con las hijas de los hombres, en aquel tiempo engendraron lo que eran los Nephilim. Los ángeles caídos eran los Anunnaki. Los Anunnaki fueron seres que incursionaron en la tierra y a través de una modificación genética salimos nosotros, el Homo erectus, la luna, el sol, todo eso es lo mismo, Brocky. ¿Tú entiendes? Para que no te me confunda. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ti existe tú Dios. hablas de eso así como con una seguridad. Porque yo tengo años estudiando eso, manito, y por donde sea que yo te tire la tangente, te va a dar la misma respuesta, lo espiritual. Dios existe, real, está dentro de nosotros. Hay que perdonar, hay que ser bueno, no hay que hablar mentira, hay que ayudar al otro, hay que... Un ejemplo, si tú sabes que tú te vas a morir pronto... Ok, si vamos tú a sabes que tú te vas a morir- vamos a resumir, que nos quedan 3 minutos de programa, Ok, resumiendo. ya yo lo acabé. Entonces, final. Ujú. Conocer la verdad ella os hará libre. Si tú te vas a morir pronto, tú no lo sabes. Cuando se va a acabar el mundo, tú no lo sabes. Lo que tú tienes, inversión. Si tú compartes, ayudas, fomenta, desarrolla, te ganas un puesto en la creación después de la muerte. Te vas a morir, mi hermano. Entonces, en todo lo bonito, haciendo cosas buenas por la otra persona, está el perdón de Dios. Aunque tú no tengas ninguna religión, sé inteligente. No mientas, sé buena persona, ayuda, no te dejes joder,
tan, y asegura tu puesto, independientemente de lo que nadie crea. Si vas a creer en algo, vete a la historia. Realmente, lo que eran los dioses de la antigüedad. No Jesús, hace 2000 años. Váyanse 10, 15 mil años atrás, para que puedan entender lo que hoy en día yo sé. Bendiciones para todos. Por favor, ahora Pío, de usted. Pío, te pide resumen final sobre lo que hemos hablado hoy. El resumen es, por ejemplo, que en cuanto a Jesús, es innegable que Jesús no haya existido. Y a Jesús yo lo considero uno de los hombres más grandes que ha pisado la tierra. Uno de los hombres más grandes que ha pisado la tierra. Tan grande fue que dividió la historia en dos épocas. Antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, en quien yo no creo es en Jehová, porque Jehová fue un infanticida, fue un homicida que realmente cometió grandes crímenes aquí en la tierra. ¿Y cuál es la diferencia entre Jehová? Y por eso Jehová en estos momentos está encarcelado en Orión. En Orión. ¿Y tú, Andy? Yo estoy encarcelado en el medio de ustedes dos. Jehová no es Dios. Jehová no es Dios. Pero Jehová es otro diferente a Jesús. Otro de los dioses. Claro. Jehová es un arconte. Jehová es otro de los dioses de la Biblia, porque es la Biblia. Dios, Jehová, ¿qué es lo que busqué? Jehová, arconte. Quiero que ustedes sepan que Jehová es un Dios, era un Dios menor, y vino aquí a la tierra enviado aquí con una misión determinada, con una gran misión, pero entonces él se excedió y cometió grandes crímenes, como fue el gran homicidio, un crimen de lesa humanidad de Sodoma y Gomorra, cuando quemó a Sodoma y Gomorra, y muchos otros grandes crímenes más que cometió aquí. Esos arcontes, esos llamados dioses, se alimentan de la energía de las sangres vertidas. Por eso ellos siempre exigían sacrificio humano y sacrificio de animales. Es verdad. Ahí estoy de acuerdo porque ya yo he visto eso en películas. Ahora al final, ¿tú estás de acuerdo con él? Al final, ahora con lo que él dijo, porque lo he visto en películas que sacrifican. Tú no estás en la flaco, película de los tipo. vikingos. Ahora que se la viene en la película de los vikingos flaco, siempre ¿tú estás sacrificaban animales y que para los dioses, para el dios Zeus. Claro. Y niños, mataban niños. Niños no. Sí, o sea, sacrificios. Okay. Bueno, sí. En la película de El Juego de Tronos vírgenes. Había así, que sacrificaban niños. Sí, eso está ahí escrito. Pero eso es película, No, escritos. En la Biblia te lo dice. No podemos seguir extendiendo el podcast. Sí, miren. A toda la gente que está viendo Despierto Podcast, gracias por verlo. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo, y además de eso, pronto lo vamos a hacer en vivo con participación de ustedes a través del chat. Pero para eso tenemos que crear una comunidad. Por eso es importante que tú le des like a este video, lo comparta y nos dejes un comentario. Así YouTube lo valora mucho más, lo presenta mucho más, y cuando ya seamos una comunidad más grande, lo vamos a hacer en vivo, sábado a las 7 de la noche, a la misma hora que sale, en vivo, donde ustedes van a poder hacer sus preguntas, comentar, debatir, y tenemos otros temas. Dentro de los temas que vienen está 1, la tierra hueca; 2, los Illuminatis; 3, Manuel. 3, los masones; 4, la Antártida; 5, el Área 51; 6, se lo dejo cuando pasen los primeros 5. Es un asesino. Así que nos encontramos el próximo sábado. Si les gustó el contenido y los invitados, déjenos un like, un comentario, y las redes sociales de nosotros aparecen debajo de este video. Nos despedimos, muchachos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Salud. Este es un podcast moderno.